Es el momento ahora, hermanos, de escuchar la voz de Dios. Podemos cantar, podemos leer, podemos orar para tener esta conversación con Él. Bendito sea Dios porque en su palabra nos ha dado todos estos medios a través de los cuales podemos celebrar nuestra fe y al mismo tiempo podemos recibir la bendición, podemos recibir la fortaleza, podemos recibir dirección para la vida. Estos dos pasajes que acabamos de leer tienen que ver con las epístolas de uno de los apóstoles que formó parte del círculo más íntimo de Jesús durante su ministerio de 3 años. Me refiero a Pedro. Pedro acompañó a Jesús durante 3 años. Pedro aprendió muchas cosas que después le sirvieron para sus predicaciones, para sus exhortaciones a las iglesias donde él pudo compartir. En la Biblia tenemos 2 cartas escritas por este apóstol. Y es interesante que usted y yo sepamos o recordemos que la iglesia a la que originalmente predicó Pedro estaba pasando por tiempos de mucha persecución. Había muchos problemas en el Imperio Romano. Recuerden que uno de los emperadores había mandado matar literalmente a todos los que profesaban su fe en Cristo, acusándolos de que habían incendiado la ciudad de Roma. Y se había desatado tal persecución que los cristianos tenían que reunirse pues a costo de sus propias vidas. Pedro le está escribiendo a una comunidad de creyentes que estaba pasando por tiempos de mucha dificultad. Esto nos ayuda a entender mejor los consejos que les quiso dar. Hoy estamos pasando por tiempos de mucha dificultad también. Problemas políticos, problemas de salud, un sinnúmero de situaciones que en alguna manera están probando la fe de la Iglesia de Jesucristo. Hoy, como en los tiempos de Pedro, nos es importante escuchar lo que la Biblia dice a nosotros para que lo apliquemos este día. Es bueno entender lo que dijo Dios a aquellos hermanos, pero más importante aún, lo que el Espíritu de Dios te quiere decir a ti, a mí, a nosotros, por medio de estas escrituras. Vamos pues a meditar en estos pasajes buscando escuchar la voz de Dios. Es importante recordar también que Jesucristo, durante su ministerio terrenal, él usó de la conversación como un medio para evangelizar. La conversación casual. Jesucristo mayormente se encontraba con la gente que en la calle, que en la plaza, en diferentes lugares. Y siempre tuvo la sabiduría para saber comunicar el evangelio. Y lo hacía particularmente en diálogos, conversaciones. ¿De qué van platicando? Y ya le contaban la persona y en su momento presentaba pues el evangelio. Parte de esta conversación que Jesús tenía con las gentes de su tiempo era hacer preguntas. Este método de los más antiguos es de los más efectivos. Alguien pregunta, la otra persona responde y se va armando el diálogo, se va enriqueciendo con las respuestas que se dan uno a otro. Quisiera pues usar este medio que usó el Señor Jesús cuando habló a las gentes, preguntas y respuestas. Y en estos 2 pasajes yo encuentro básicamente 3 preguntas que quisiera compartir con ustedes con respecto al mensaje que nos da el apóstol Pedro, que nos da Dios y que espero que te lo lleves como algo especial esta mañana del estar en comunión con el Señor. La primera pregunta, de acuerdo a las 2 lecturas que hemos compartido, es:
¿Qué es lo que pide Dios a su iglesia, especialmente a las familias, cuando están pasando por tiempos difíciles? ¿Qué es lo que Dios pide que cada uno de nosotros haga para poder tener los recursos y saber cómo confrontar las situaciones diversas por las que estamos pasando? Bueno, en esta lectura encontramos la respuesta en lo que Pedro escribió a la iglesia. ¿Qué es lo que pide Dios? Ser sobrios, velad en oración, tengan ferviente amor y hospedaos. El talento que hayan recibido, hermanos, pónganlo al servicio de los demás. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Permanezcan firmes en su fe, porque el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Lo está usted escuchando? Eso es lo que Dios puso en la mente, en el corazón de Pedro, de acuerdo a las circunstancias que ellos estaban viviendo, para ayudarles. Y Dios quiere que tú y yo tomemos este mismo consejo hoy. Sed sobrios. La palabra sobriedad quiere decir que no tomemos decisiones a la ligera, que no reaccionemos ante una situación, sino que estemos tranquilos, que razonemos detalladamente las cosas para que podamos decidir lo que es mejor. Una persona sobria es una persona que está alerta, que está atenta, que no se deja tan fácilmente llevar por una u otra cosa. Pedro está exhortándonos por medio de esta palabra, el Señor, a que ante las circunstancias que tú vives hoy en tu trabajo, con tu familia, como iglesia, a que no nos desesperemos. Sed sobrio quiere decir tranquilamente, analiza, mira las circunstancias que tienes, pide la dirección de Dios, que es la segunda exhortación. Sed sobrios y velad en oración. Esta palabra velad ya no es muy común, por lo menos en algunas de las iglesias. La palabra velar tiene su referencia en el Nuevo Testamento, aún en el Antiguo también. El día judío era de 6 de la mañana a 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente era el tiempo para descansar. Y dentro de estas horas del descanso había vigilias. Había personas que velaban por la ciudad, estaban alertas para protegerlos. La primera vigilia era de 6 a 9, la segunda de 9 a 12, la tercera vigilia de 12 a 3 de la mañana y la cuarta y última vigilia de 3 a 6. Esta es la referencia en el contexto del pasaje. Cuando Pedro, que habla culturalmente, que conocía de esto, está exhortando a la iglesia, les está diciendo, manténganse tranquilos, alertas, y si pueden, el tiempo que tienen, dedíquenlo para la vigilia en oración. Entre 6 y 9 en la tarde hacia la noche, aparta un ratito, comparte tus pensamientos con Dios. Si no puedes porque saliste tarde del trabajo, entre 9 y 12 o antes que vayas pues a dormir. No estamos diciendo que estemos velando las 12 horas porque necesitamos descanso, pero sí estamos diciendo que entre estas 12 horas de descanso, la palabra de Dios nos exhorta, dadas las situaciones por las que vivimos, velad en oración. La tercera exhortación nos dice, tengan ferviente amor.
Mis hermanos, si algo necesitamos en la vida de una familia, de una iglesia, de una comunidad, de una nación, es ferviente amor. La palabra ferviente en el original bíblico quiere decir como la llama que está en el leño, que está cundiendo y está crujiendo, pues. Ferviente amor quiere decir que en el amor de Cristo estemos dispuestos a amar a nuestros semejantes. Jesús lo dijo y tú lo sabes perfectamente. Todos lo sabemos. El primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón. El segundo mandamiento es amar al prójimo como a nosotros mismos. Pedro está requiriendo de la iglesia, hermanos, ámense unos a otros, no se juzguen, no se hagan daño. Por el contrario, procuren el bienestar de la otra persona. Exhortaciones que tienen que ver contigo, mi hermano, con nosotros hoy. Hospedaos. Algo que hoy por hoy se nos es más difícil por las situaciones diversas de vandalismo y de otros riesgos que se toman. Déjeme recordarle que en el tiempo de Pedro no había templos como lo que tenemos hoy. La gente se tenía que reunir en las casas de los conversos. Entonces tenían reuniones de adoración que en la casa de tal hermano o tal otro hermano. Por eso es que Pablo en sus cartas dice, salúdenme a la familia de Priscila y Aquila y a la iglesia que está en su casa. Y menciona varios nombres y varias familias que prestaban sus hogares para tener los servicios. Entonces, la palabra hospedar quiere decir que ellos estuvieran dispuestos a abrir su casa para que otros hermanos y vecinos se congregaran. Hoy tenemos templos y nos seguimos congregando como familias. Sin embargo, la exhortación ahí está y es válida para ti. Dice en toda la frase completa, hospedaos sin murmuraciones. ¿Por qué dice esto Pedro? Bueno, en los comentaristas que hablan de aquel tiempo, dice, pues es que llegaba una persona y llegaba a la casa de la familia tal y pues se quedaba allí, se quedaba tiempo de más o se quedaba a cenar y luego pues aunque no hubiera culto volvía a ir. Entonces había murmuraciones. Quizá hoy no lo tenemos, no sé, pero la exhortación es válida. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios en medio de las problemáticas que hoy vive la iglesia? Sean sobrios, pónganse a hacer oración no solo el domingo, un ratito durante las vigilias. La oración puede mucho. Ámense fervientemente y estén dispuestos a abrir las puertas de su casa para compartir la bendición con otras personas. La siguiente exhortación es el talento que Dios te haya dado, el talento que tú hayas recibido, ponlo al servicio de los demás. La palabra ministrar quiere decir servir. Diaconeo es la palabra en griego. Un diácono es un servidor. Esa es la traducción literal. Y en el tiempo de Cristo había diáconos, como hoy también. Pero en un sentido general, tú, yo, cada uno está llamado por Dios para que el talento que tenga, hermano, úselo para el servicio de los demás. Esa es la exhortación. Eso es lo que Dios pide de su iglesia mayormente en tiempos difíciles. Hay gente que está sufriendo, hay gente que padece de los dos lados de la frontera. De alguna manera, si tienes un talento, y me refiero no solo a recursos económicos, pero a otro tipo de recursos también. Por eso la carta de Pedro dice, el que sabe hablar, hágalo para gloria de Dios y bien de la gente que lo oiga. El que pueda servir de otra manera,
hágalo en la misma forma como un buen mayordomo. Llegamos a esta siguiente exhortación. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Es Dios hablándonos a través de Pedro. Pedro tenía una cultura como tú y yo. Pedro era judío y un personaje importante en la cultura judía había sido Moisés. Y estoy seguro que Pedro tenía en mente, cuando escribió esto, la figura de Moisés, cuando se paró en el Mar Rojo. ¿Recuerdas la historia? Se habían liberado de Egipto, iban camino de la tierra prometida, tienen un mar enfrente. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés en aquella hora? Levantó la mano para que pudiera el pueblo pasar en seco. Pienso que Pedro está teniendo en mente este episodio de su historia y dice: ustedes, iglesia, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, porque así como cruzaron el mar muerto bajo la poderosa mano de Moisés, que de la misma manera nosotros hoy, humillarse quiere decir someternos, ser obedientes a lo que Dios espera que cada uno de nosotros haga. Hermanos, estas son exhortaciones para ti y para mí. Sed sobrios, velad en oración, tener ferviente amor. Si tienes un talento, úsalo para el servicio de la comunidad en donde tú te desenvuelves, en tu trabajo, en tu iglesia, en tu familia, y aprende a ser humilde. El camino más corto al cielo es la humildad. El camino que nunca llega al cielo es el orgullo y la soberbia. La exhortación es, pues, que sepamos humillarnos delante de la poderosa mano de Dios y permanezcan firmes en su fe. Que los problemas que estemos confrontando, cualesquiera que sean, no sean más grandes que la fe que tenemos en Dios. Dice uno de los escritores bíblicos: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si tú crees en ese que es mayor que los problemas, Dios te va a ayudar. Hasta este día yo puedo decir, y estoy seguro que usted también, hasta aquí, a pesar de los pesares, Dios nos ha dado la vida, nos ha sustentado y quiere vernos mover hacia adelante. ¿Qué pide Dios de ti? Ahí está la exhortación en la Escritura. Y tú tienes el entendimiento para saber cómo ponerlo en práctica. Segunda pregunta: ¿por qué espera Dios que vivamos de esta manera? ¿Por qué es que Dios lo pide en la Biblia? Seguimos hablando de preguntas y respuestas con el propósito de captar el mensaje. La primera quizá es la más importante. ¿Por qué pide Dios que hagamos todas estas cosas? Dice Pedro en lo que acabamos de leer. Porque el fin de todas las cosas se acerca. ¿Está usted oyendo? Usted dirá: hermano, eso tiene 2000 años de estarse repitiendo y no llega el fin. Cuidado cuando opinamos de esta manera. Puede ser en este momento, puede ser mañana, puede ser en la siguiente generación. Yo no sé, pero lo que sí sé es que si Dios lo dice, es porque se va a cumplir. Y cuando vemos las cosas que están sucediendo, podemos hoy pensar sobriamente, pensar: el fin de todas las cosas se acerca. Dice uno de los escritores bíblicos: si estoy vivo cuando Cristo venga, gloria a Dios. Si ya estoy durmiendo cuando Cristo venga, de la misma manera. Yo no sé lo que va a llegar primero, pero sí sé que el fin de todas las cosas se acercan. ¿Estás preparado? La exhortación de la palabra es: sé sobrio,
que no te agarre dormido, velad en oración, que tengas ferviente amor, que te encuentre ocupado dedicando tu talento al servicio de los demás, que seas humilde, te sometas bajo la poderosa mano de Dios, porque el fin de todas las cosas está cerca. ¿Por qué más es que Dios pide que vivamos de esta manera? Porque el amor fraternal cubre multitud de pecados. ¿Estás escuchando? Porque dice, tengan ferviente amor, pero lo dice, porque el amor cubre multitud de pecados. Permíteme explicarlo de esta manera. Si tú eres mamá o papá y amas mucho a tus hijos, uno tiende de alguna forma a cubrir las situaciones que viven nuestros hijos, no a desesperarnos, no a maltratarlos, pero por amor a los hijos cubrimos de alguna forma las faltas de ellos. Los disciplinamos, pero con amor. Cuando Pedro está hablando de esta manera, tiene en su mente la vida de una familia. El amor cubre multitud de pecados y así debe ser en la comunidad de la iglesia. Estar dispuestos a que si en alguna forma uno necesita más que el otro o uno está pasando por una prueba difícil, en lugar de juzgarlo, en lugar de tacharlo, dice, tengan ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Si ves a un hermano que está cometiendo alguna falta en tu criterio, hermano, ámalo, porque el amor te va a ayudar a apoyarlo en lugar de juzgarlo, condenarlo y matarlo en vida. Todo tiene una razón en lo que Dios nos dice. Sí. ¿Por qué espera Dios que vivamos de esa manera? Porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Por qué otra cosa? Porque los talentos que Dios te dio, mi hermano, son para servir a la iglesia y a la comunidad. Si tú no sabes tocar el piano o nunca has predicado, esos son solo 2 de los cientos de los talentos que hay. Pedro habla de la multiforme gracia de Dios. Es decir, Dios da talentos de muy diversa índole. Lo que tú sientas y sepas que puedes hacer como un maestro, como un trabajador en algún oficio, como un profesionista, lo que tú sepas hacer, ponlo al servicio de los demás. Usted me dirá, quizá, espero no lo haga, pues eso allá en el cielo, hermano, porque aquí en la tierra está un poco difícil. Pues yo le respondo que si Dios lo dijo, es porque sí se puede. Y si Dios lo dijo, es porque Él espera ver eso en ti y en mí. ¿Por qué espera Dios esto? Lo estamos enumerando de acuerdo a lo que la propia palabra nos dice. ¿Por qué debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios? Porque el que se humilla será exaltado, pero que el que se exalza, dice Jesús, será humillado. Sin humildad no hay vida fraternal. Sin humildad no se consiguen propósitos, misión en la vida de una iglesia. Tiene uno que saber, y si no lo tienes, mi hermano, pídelo a Dios. Si a alguno le falta un talento como este, demándeselo a Dios. ¿Por qué? Porque con la humildad es como podemos mejor servir y agradar al Señor. Finalmente, ¿por qué espera Dios que vivamos de esta manera? Porque Dios es quien te puede liberar de la ansiedad. Repito, ansiedad. ¿Que no me ha pasado? No una ni 2 veces, muchas veces. Está en nuestra naturaleza humana y en ocasiones nos gana. ¿Qué quiere decir ansiedad? Que perdemos control de nosotros mismos y de nuestras circunstancias.
Una persona que tiene ansiedad va a padecer situaciones de salud física. Hay muchas razones por las cuales estar ansiosos. Esto del COVID-19, mientras está más lejos de uno, pues lo tiende uno a minimizarlo. Pero ya hay muchas familias, algunos de nosotros ya están pasando o han pasado por estas pruebas que producen ansiedad. Y tu ansiedad la transmites a la otra persona y la otra persona te la transmite a ti. Y lo peor es que nuestra ansiedad contamina especialmente a nuestros hijos. Dice como exhortación el apóstol Pedro a la iglesia: hermanos, echen toda vuestra ansiedad en Él, porque Él va a tener cuidado de vosotros. Que algo pasó en tu negocio, que algo pasó en tu trabajo, que estás viviendo una situación determinada en tu familia, en tu persona, que estamos con dificultades en la iglesia, mantengan la calma, sean sobrios. Y si no pueden con la carga, echen su carga sobre Él para que la ansiedad no cause los estragos físicos, emocionales y aún espirituales que podamos padecer como iglesia. ¿Qué pide Dios de su iglesia? Ahí está, Primera de Pedro 4. ¿Qué espera Dios o por qué espera Dios que vivamos de esta manera? Ahí está, Primera de Pedro 4 y Primera de Pedro 5. Esto no es para que lo entendamos y digamos, ah, sí, es razonable. Es para que lo hagamos. Es la medicina, es el recurso. De nada vale que tú tengas todo el conocimiento si ninguna de estas cosas la pones en práctica. Sed sobrios, velad en oración, tened ferviente amor, hospédense, pongan sus talentos a trabajar para beneficio de los demás, aprendan a humillarse delante de la poderosa mano de Dios. Su ansiedad échenla sobre el que puede ayudarles y permanezcan firmes en su fe, porque el fin de todas las cosas está cerca, porque el amor fraternal cubre multitud de pecados, porque los talentos que Dios te los dio para que le sirvas, porque quien se humilla es exaltado, porque Dios es el único que puede liberar de la ansiedad que quizá hoy por hoy estás padeciendo. ¿Cuál es el propósito de Dios en todo esto? Termino. Ahí está en el pasaje que leímos. El propósito de Dios es que el maligno no nos cause daño. La palabra maligno es la traducción literal de la palabra diablo. Ay, que el diablo y que el diablo. ¿Sabes lo que quiere decir diablo? El maligno. El que no va a hacer nada que no lleve otro propósito de causarte un daño. Al maligno se le llama también Satanás. También se le llama Lucifer, porque era un ángel de luz. Pero aquí Pedro está usando esta exhortación para poner énfasis. Todo esto espera Dios para que el maligno no te dañe. Es por tu bien, mi hermano. Es por mi bien que debemos procurar hacer las cosas que se nos piden. Si amas a tu familia, si amas a tu persona, si amas tu iglesia y tu comunidad, aquí está el camino a seguir y el diablo huirá de vosotros. Y última razón, para que el nombre de Dios sea glorificado hoy y siempre. Así termina el pasaje. Todo esto les estoy pidiendo a los hermanos de la iglesia, les decía Pedro, y el Espíritu de Dios en estas palabras nos dice a nosotros hoy. Todo para que el nombre de Dios sea glorificado, que brille el nombre de Dios, que yo pueda decir con mi testimonio, Dios me sacó de esta, Dios me ayudó a superar esta circunstancia. Y cuando tú lo dices,
su nombre brilla, porque el que lo está oyendo está diciendo, pues yo también lo voy a intentar. ¿Cuándo es cuando el calor que necesita nuestro cuerpo recibimos? Cuando el sol brilla, no cuando está nublado, ni cuando es invierno. Mi hermano, esto es palabra de Dios. Usemos de esta exhortación a fin de que el Dios nuestro nos prospere y mientras nos dé vida, podamos disfrutar de toda esta bendición. Recuerde, no hay mal mayor en este mundo que no esté bajo el control de Dios, que Dios no lo pueda resolver para tu bien, para mi bien, para el bien de su pueblo. Que la bendición de Dios sea con cada uno. Amén.